tecnología al final son las palancas, ¿no? Los drivers que dan lugar a la innovación. Creo que no se puede hablar de innovación sin hablar de personas, de transformación cultural, de transformación de modelos de trabajo y de nuevas ideas. Totalmente, bien. Para mí es algo muchísimo más sencillo. Yo creo que innovar es generar algo que no existe. Y desde esa perspectiva, evidentemente, el resto de capítulos que van añadidos a ese concepto, muchas veces abstracto, que es la innovación, se tiene que aplicar y por lo tanto tiene que haber un resultado tangible. Pero fundamentalmente, yo creo que innovar es generar algo que al día de hoy no existe. Voy a pediros sobre todo que no os olvidéis de acercaros un poco el micro para que puedan escucharnos perfectamente desde ahí arriba hasta las primeras filas. Como en cualquier cambio de era, vamos a adentrarnos un poquito más, como el que estamos inmersos, decía yo, suele haber un cambio exponencial, un factor determinante que supone al final una especie de punto de inflexión a partir del cual cambian las cosas, el concepto mismo de empresa en la cultura corporativa, que lo citaba Laura, toda la transformación que está viviendo también la cultura del trabajo, también lo citaba ella. En nuestro caso es la tecnología, esto es así, la disrupción tecnológica supone un hándicap para la competitividad de todas las empresas y quería preguntaros acerca de esto, ¿no? ¿Obliga a las empresas la innovación a estar pendientes del entorno, de ser los primeros o las primeras en aplicar determinada tecnología para aumentar al final la productividad? Miguel Ángel. Sin lugar a dudas, ¿no? Pero yo creo que previo a eso tiene que existir un concepto básico que tiene que ser qué es lo que realmente quieres hacer, ¿no? A partir de ahí yo creo que los elementos que al día de hoy nos proporcionan tanto la última revolución tecnológica como esa propia aplicación a elementos puramente tecnológicos, significa que una vez más la combinación de esos dos factores tiene que dar un resultado, pero ese resultado tiene que venir avalado por lo que realmente tú quieres colocar, entre comillas, en el mercado, ¿no? Porque si no, yo lo que sí creo que innovar por innovar tampoco tiene ningún sentido. Laura. Sí, efectivamente, para mí la competitividad de las empresas está muy relacionada con la disrupción tecnológica, porque al final la tecnología permite agilizar determinados procesos, automatizar determinados procesos que al final redundan en una mayor eficiencia y por tanto aumenta la competitividad de las empresas, ¿no? Y volvemos a lo mismo que acabo de decir. No solamente hablamos de tecnología que agiliza la gestión interna de las empresas, sino también de talento y de personas, ¿no? que con una reorientación de esas personas hacia el conocimiento y dejando más de lado lo que son los trabajos manuales, autómatas y automáticos, ¿no? Que serán sustituidos en un futuro por las máquinas y los robots, también se conseguirá mejorar esa competitividad, ¿no? Pues yo la tecnología evidentemente la considero como una base, pero siempre la tecnología es una herramienta. Realmente considero que no debe ser el punto de partida. A mí me gusta decir, dentro de mi área de Open Innovation, que nosotros hacemos ingeniería inversa en la innovación. Es decir, como he dicho en un inicio, partimos del valor, en este caso nosotros detectamos el posible negocio, y luego sí que hacemos ingeniería inversa traccionando ese valor a través de la tecnología para hacerlo realidad. Por lo tanto, yo diría que la tecnología sí es fundamental, pero no debe ser el punto de partida de cualquier innovación. Seguimos hablando de talento porque otro de los puntos clave cuando mencionamos la innovación empresarial al final es el hecho de que realmente es efectiva cuando se aplica de forma transversal desde la directiva de cualquier empresa hacia todos los actores que forman el tejido de la propia compañía y que al final sacan el trabajo adelante. Quizá, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, notamos la última década cierta carencia en formación de directivos, o sea, ¿cómo de importante es la formación de directivos en estas tecnologías de la industria 4.0? Laura. Bueno, para mí es clave que la innovación surja de la dirección de las compañías y cale hacia abajo en cascada, ¿no?
Cuando la innovación se lleva a cabo por silos y en determinados departamentos y se localiza ahí con una figura aislada, generalmente no cala en el resto de la compañía y la innovación no llega, ¿no? Entonces, sí que es importante que los directivos y el management de las compañías estén muy familiarizados y se encuentren muy alineados con una estrategia de innovación para que la puedan hacer llegar al resto de la compañía. Y por tanto, que estos directivos estén formados en negocios digitales, en transformación digital, en innovación. Y de hecho ahora hay muchos programas, ¿no?, específicos para este tipo de directivos para que puedan encontrar esos conocimientos que les falta en el área de innovación y poder complementar sus funciones, ¿no? Miguel Ángel. Una vez más, uno tiene la sensación siempre de estar desubicado, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque yo trabajo en un sector que es meramente industrial, ¿no? Y por lo tanto, las necesidades que nosotros podamos tener en el desarrollo de nuestra propia actividad, es cierto que están íntimamente relacionados con precisamente la actividad a la que nos dedicamos. Y en ese sentido, yo creo que existen carencias, pero carencias desde el punto de vista normativo. Si yo ahora hiciera una pregunta a la sala, si me lo permiten, Claro, por ¿no?, supuesto. y os dijera, ¿sabéis cuál es la ley que regula las relaciones industriales en nuestro país y de qué año es? ¿Alguien lo sabría? Que levante la mano si hay alguien que lo sepa. Parece ser que cero. Y lo cierto es que las relaciones entre la administración y la industria son del mes de julio del año 92. Quiero decir, ese es el antecedente que regula las actividades industriales en nuestro país. Por lo tanto, aquí funcionamos como en autovías paralelas, ¿no? Por un lado, la industria relacionada con las nuevas tecnologías que va a una velocidad de vértigo, y por otro lado, industrias que tienen que ver con algo muy tangible y que es precisamente procesos de producción de economía real. Con eso no quiero decir que la vuestra no lo sea, ¿no? Pero yo creo que una falta clarísima de competitividad es la adecuación de las normas que rigen precisamente, en este caso, las industrias en nuestro país. Es cierto que en el mes de febrero de este año salió una especie de directrices que regularían las relaciones industriales en nuestro país 2019-2030. Pero vuelvo a repetir, son directrices. Y por lo tanto, si yo quiero competir en un mercado global, es obvio que estoy en una situación absolutamente de deterioro con relación a otras áreas geográficas donde sí que tienen adecuado su normativa a la situación actual real del día de hoy, ¿no? Por lo tanto, es verdad que hay un elemento clave que es el conocimiento, ¿no? Pero por otro lado hay otro elemento que lastra de una manera clarísima cómo te tienes que regular tú en un país como el nuestro, ¿no? Sí, está claro que la regulación siempre va por detrás de la innovación. Sí, pero del año 92 al 2019, no sé cómo decirlo, ¿no? Estamos trabajando en ello, que diría otro. Bueno, evidentemente, desde el ámbito directivo, la innovación debe ser tomada como un aspecto estratégico. ¿De acuerdo? Todo consejo de dirección de cualquier compañía debe, yo creo que, abordar perfectamente lo que es la innovación en dos vertientes, que a veces siempre pensamos en innovación en la vertiente de exploratoria, de un nuevo negocio, pero hay una innovación relacionada con la vertiente de explotación muy importante, con los procesos actuales y cómo mejorar ese negocio actual, esos procesos actuales, para también mejorar y que sean el germen, la semilla de ese nuevo negocio y esa dimensión exploratoria. Nosotros precisamente tenemos reglada nuestro proceso de Open Innovation y de innovación con una metodología propia, es decir, nosotros hemos estado dedicándole tiempo desde hace ya pues, más de un año y hemos ya implantado una metodología donde arreglamos el aspecto de cómo innovamos en la compañía, qué errores,
qué eventos, qué pasos hay que seguir y sobre todo intentamos hacer partícipe a las diferentes personas en las diferentes áreas que tienen que participar en la innovación, ¿no? Áreas técnicas, de marketing, áreas de producto, áreas tecnológicas, evidentemente, y todo eso está arreglado estratégicamente desde el Consejo de Dirección, que es quien tiene que accionarlo y por tanto tiene que dedicar tiempo a ver cómo se tiene que innovar en esas dos vertientes, como digo, que son importantes. Te voy a hacer una pequeña trampa porque fíjate, has mencionado la palabra Open Innovation hasta en 3 ocasiones en tus intervenciones. Y me ha llamado la atención, ahora no le localizo, pero es que el señor que ha hecho la pregunta en el panel anterior tenía mucha razón. Hay una carencia en cuanto a la terminología, porque damos por hecho, todos los que estamos metidos en innovación en el mundo startupero, que los que nos están escuchando siempre saben de lo que estamos hablando, pero muchas veces se pierden y es solo por la terminología. ¿Podrías explicar de forma muy breve a qué nos referimos cuando hablamos de Open Innovation, de innovación abierta? Bueno, me voy a poner un poco académico en este sentido, parece que va a estar preparado y todo, ¿no? El término Open Innovation lo acuñó Cheswood, era un profesor en una universidad, creo que era la de Irvine, no estoy seguro, creo que era en California. No estoy seguro qué universidad americana proviene, ¿no? Pero realmente siempre hablamos de innovación y lo relacionamos con la tecnología. Open Innovation realmente no es tecnología, son modelos de negocio, modelos empresariales que lo que pretenden es amplificar las capacidades de una compañía con capacidades externas, bien provenientes de socios, provenientes de inversores, y todo eso pues, genera estrategias de negocio que rigen en todo lo que es el amplio concepto del Open Innovation, ¿no? Por eso es verdad y es cierto, yo todavía en mi compañía aparezco como director de innovación y todo el mundo pensaría que yo tengo el perfil técnico, soy ingeniero, pero realmente soy director de Open Innovation. Y hay esa dualidad y a veces hay ese error, ¿no? Y muchas veces en mi propia compañía, incluso a mis compañeros del Consejo de Dirección, tengo que aclararles que yo soy de la parte de negocio, aunque entiendo perfectamente la tecnología. Y eso es un punto muy, muy interesante que se aclare y me alegra que me hayas hecho la pregunta, ¿no? Sí, yo me alegro de que la haya hecho antes el caballero que ha preguntado, que no sé si sigue con nosotros. Ahí está. ¿Habías entendido lo que era Open Innovation? Sí, quiero decir, yo en la terminología en general la entiendo porque he trabajado en estas cosas, ¿no? Pero creo que en algunas ocasiones habláis para entendidos y entre vosotros, ¿no? Y, Total. Bueno, Estoy totalmente de acuerdo y luego si quieres, que te veo muy activo, muy bien. A lo mejor tienes Twitter también, si estás comentando con el hashtag InvestInCities, fenomenal, porque luego a lo mejor me da tiempo a leer alguno de los comentarios que seguro que todos, como os veo con los móviles, que está bien para llamar y ahora también para utilizar las redes sociales. Vamos a avanzar un poquito más en la mesa por intentar no irnos mucho del timing establecido. Seguimos. ¿Cómo se puede desarrollar desde vuestra experiencia, desde los tres, las capacidades para innovar que las organizaciones necesitan, dentro de las organizaciones? Si no existe una cultura de la innovación, Laura, dentro de una empresa, transformación digital, liderazgo incluso, porque sale talento, sale la palabra personas, al final también liderazgo de personas, mejora de la experiencia del cliente, incluso, ¿por dónde habría que empezar? O sea, ¿cómo se puede desarrollar la innovación dentro de las organizaciones? Bueno, en primer lugar, para innovar hay que querer innovar, ¿no? Yo diría que es importante que, partiendo de los propios empleados, haya inquietud por innovar, ¿no? Que sean los empleados los que por sí mismos empiecen a plantear nuevos retos, nuevas ideas, nuevas inquietudes. Y estos empleados tienen que tener al final un marco en el que esas ideas se recojan y se les pueda sacar partido, ¿no? Por tanto, vuelvo a mi exposición de antes, en la que decía que todo tiene que venir de arriba. O sea, si el management de la compañía no cree en la innovación, difícilmente se va a llevar a cabo. Y por otra parte, ese talento tiene que estar preparado para poder innovar. Comentabais también en el panel anterior que la formación y las capacidades del pasado estaban más enfocadas pues, hacia un poco un puesto de trabajo seguro, por cuenta ajena, a nivel funcionarial, etc., ¿no? Y ahora las nuevas inquietudes de las nuevas generaciones y de los millennials van más en esa línea, ¿no? de desarrollar su propio talento, de emprender, de generar ideas, de co-crear, de crear espacios de colaboración con la compañía, ¿no? que den lugar a esa innovación. Miguel Ángel. Una vez más tengo que recurrir a mi experiencia, y mi experiencia es que yo me gano la vida haciendo pañales para niños, ¿no? Entre otros de los productos que hace la
factoría que Drylock tiene en Segovia, ¿no? Y por lo tanto, si uno se circunscribe a ese nicho de negocio particular, uno identifica que en los últimos años la innovación en este tipo de productos de gran consumo se había quedado estancado, ¿no? Y se había quedado estancado precisamente porque la explicación es muy sencilla y fácil de entender. Las grandes industrias cada vez se habían atomizado más, y cuando tú generas grandes grupos, es cierto que tienen un elemento casi todos en común, y es que se olvidan, precisamente por el tamaño que tienen que seguir innovando, ¿no? Ejemplos nos sobrarían para explicar cómo grandes compañías en los últimos años han desaparecido precisamente por eso, ¿no? Drylock, ¿qué es lo que identifica? Bueno, primero habría que decir que Drylock es un pequeño grupo de empresas relativamente joven, pero somos tremendamente ancianos con relación al conocimiento que tenemos de ese sector, ¿no? Y por lo tanto había que prepararse para sacar al mercado un producto, una vez más, que no existía. Y Drylock es la primera compañía a nivel global que posiciona un pañal de niños sin celulosa, ¿no? ¿Qué le ocurrió a ese producto absolutamente innovador, ¿no? Pues le ocurrió que en los países escandinavos tuvo una grandísima aceptación, porque yo creo que el equilibrio entre el respeto al medio ambiente es una seña de identidad del ADN de esas sociedades, ¿no? ¿Qué le pasó a ese producto cuando intentó penetrar en los mercados maduros de centro de Europa, ¿no? Pues le ocurrió lo mismo que le ocurrió al señor Puigdemont cuando intentó cruzar la frontera de Dinamarca a Alemania, ¿no? Hubo un gendarme que le dijo: "Párese usted, enséñeme las credenciales, inmediatamente le tenemos que detener". Pues a Drylock también le detuvieron, porque yo creo que al día de hoy todavía existe una gran hipocresía entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Y en ese sentido, a veces, un producto innovador como ese tiene serias dificultades como para que las grandes compañías de distribución te digan que has adelantado en el tiempo 7 años. Te voy a hacer otra pequeña trampa aquí también, para equiparar un poco las posiciones, ¿no? Efectivamente, un pañal fabricado sin celulosa, ¿verdad? Es innovador, pero Drylock es una empresa innovadora. 100%. Es decir, si no fuera innovadora, Drylock no te quepa la menor duda que al día de hoy no existía, ¿no? Buena respuesta, Mauricio. Bueno, con respecto a las necesidades, yo considero que hay 3 aspectos fundamentales, ¿no?, para innovar, o 3 claves, ¿no?, que toda compañía debería abordar, ¿no? No voy a repetir lo de la metodología, que ya lo he comentado, ¿no? Simplemente voy a decir que la metodología debe asegurar todo el proceso completo de lo que es desde que se tiene la idea hasta que realmente se implanta o se vende, ¿no? Dependiendo del valor que hablemos. Si hablamos de negocio, se vende; si hablamos de valor, se implanta ese valor, ¿no? Y a mí me gusta decir una frase, ¿no? Tener una idea tener una buena idea es difícil, desarrollarla es difícil, pero realmente lo que es difícil es implantarla con éxito o venderla. Y eso es lo que resume la importancia de la metodología, ¿no? De los 3 aspectos, el otro que también considero clave es el ecosistema. Hoy en día podemos colaborar con muchísimos tipos de empresas, podemos colaborar con clientes, haciéndonos socios, e incluso podemos llegar a colaborar hasta con la competencia, ¿vale?, para tener una posición de mercado mejor. ¿Eso qué supone dentro de una compañía? Que debe trabajar en un ecosistema que sea un ecosistema de confianza, que es fundamental, que sea un ecosistema con el cual se pueda desarrollar nuevas ideas y nuevo negocio de manera ágil, rápida, y realmente pues el ecosistema puede estar formado por, como he dicho, desde startups, que en un momento determinado pueden formar parte de una determinada idea de negocio, socios tecnológicos que te amplifiquen las capacidades o te den capacidades que la compañía no tiene, clientes que han detectado un determinado oportunidad dentro de su sector y que conocen perfectamente y necesitan una compañía para que les dé respuesta,
y bueno, incluso inversores, ¿no? También. Y luego el último punto, que es también fundamental, es tener dentro de la compañía las estructuras que definan los roles de las personas, ¿de acuerdo? De tal manera que se asegure que las personas dedican tiempo a innovar y de una forma arreglada y con un sentido en ese ciclo de vida completo. Y es muy importante el tener diferentes tipos de roles involucrados desde el inicio. Roles técnicos, los roles de marketing, roles de producto, roles de negocio, que trabajen de manera conjunta. Y luego hay un aspecto muy importante, que es el intraemprendimiento. Nosotros, como una compañía de 2.000 empleados, evidentemente tenemos un talento que queremos explotar, pero muchas veces no se les escucha, no se les oye, y es fundamental que esa metodología, ese ecosistema permita que dediquen ese tiempo y de manera con sentido y motivada, ¿no? Porque realmente a mí me gustaba, ¿no?, lo que se ha comentado antes, que hay empresas finlandesas que quieren, que le interesa venir a Valencia, creo que era por el clima, ¿no? Pues eso, hay un aspecto fundamental en las compañías, especialmente en constructoras tradicionales como es mi compañía, que es el salario emocional. Es decir, muchas veces competimos, y más en uno de los áreas principales que tenemos es la ciberseguridad, donde los sueldos que hay ahora para las personas y el talento se están disparando, y una de las maneras que tenemos de retenerles es el poder dotar de mecanismos con el cual puedan hacer intraemprendimiento, pero intraemprendimiento de verdad, es decir, donde ellos van a tener beneficios como si fuera una startup dentro de lo que se está desarrollando. Y eso es fundamental para competir con respecto a los salarios que le están ofreciendo en otros países como es Inglaterra, Alemania, que son superiores a los nuestros, pero sin embargo nosotros compensamos eso con ese salario emocional que comento. Súper interesante. Me gustaría centrar un poquito más el tiro, volviendo a la digitalización de las empresas españolas, y traigo cifras, que me encantan las cifras, creo que aportan muchísimo valor en este tipo de debates, por destacar algunas. Leí hace unos días en el informe de Digitalización Empresarial en Europa 2019, que lo llevaba a cabo, por cierto, Kyocera Document Solution, que solo el 44,7% de los encuestados reconocía estar familiarizado con soluciones de gestión documental disponibles en el mercado para su empresa, a pesar de ser la tecnología más utilizada en los entornos de trabajo, que es un 30%. Por otra parte, el 72% de las grandes empresas reconocían ya haber automatizado sus principales procesos, frente al 41% de los trabajadores, incluso freelance, que ese es un tema que si da tiempo me encantaría tratar, porque esa es la transformación del futuro del trabajo. ¿Están las empresas europeas preparadas para la era digital, Laura? Yo querría decir que hay varios bloques de países, ¿no?, que llevan la delantera en innovación, y como comentaba Miguel Ángel, ¿no?, son los países escandinavos, los nórdicos los que están por delante, ¿no?, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Noruega. España no está ni en el segundo bloque, sino en el tercer bloque de innovación, y se estima, recurriendo a las cifras que tanto te gustan, que aproximadamente para 2025, si todas las empresas en España persiguieran y llevaran a cabo políticas de innovación, se produciría un crecimiento del PIB de 120.000 millones de euros, ¿no? Con lo cual yo hablaría que en España más bien estamos dando primeros pasitos, pero que tenemos por delante un reto muy importante de incorporar la innovación en nuestras empresas. No sé si Miguel Ángel está de acuerdo. Miguel Ángel está de acuerdo, sin lugar a dudas, pero evidentemente uno tiene que contar con el tejido industrial que tiene este país, ¿no? Más concretamente, si nos acercamos con la lupa y nos centramos en esta comunidad autónoma, incluso en esta provincia, llegaremos a la conclusión que un porcentaje altísimo de las empresas tienen una relación directa con el sector primario, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, los saltos con relación a la incorporación de nuevas tecnologías, dependiendo del sector, yo creo que hay un recorrido lo suficientemente amplio al día de hoy como para mejorar, pero para mejorar hay que querer. Mauricio. Pues yo voy a ser un poco crítico en este sentido. Estoy de acuerdo, evidentemente el tejido industrial español tiene que mejorar para que realmente lleguemos a cotas como los países escandinavos. Yo simplemente voy a contestar con un detalle. Acabamos de salir de las elecciones, habéis visto el debate que hubo para una semana aproximadamente de los principales candidatos a las elecciones. Duró creo que 2 horas. Más. Y no hubo ni una sola referencia a lo que era innovación,
digitalización ni ningún aspecto relacionado con la innovación. Creo que eso es demoledor y dice mucho y no bien para lo que estamos haciendo en este país, ¿no? Yo creo que es fundamental el aspecto cultural y educativo, es fundamental que la universidad también se acerque a esas formas de trabajar y de vida, porque realmente la innovación no solo se puede enfocar al negocio, ¿no? Este es un ejemplo, la innovación se tiene que enfocar a las ciudades, tiene que mejorar la vida, tiene que evitar problemas como es el de la despoblación, el de la fuga de talento, y eso se tiene que realizar cambiando muchos aspectos, incluso en las universidades españolas. Todavía seguimos en universidades españolas con planes de estudio bastante obsoletos, formas de educar bastante ya de años y que no fomentan ese tipo de acciones, ¿no? Creo que hay mucho por hacer y que, aunque se tome conciencia, creo que más que conciencia hay que tomar acción. Claro, si me permitís un segundo, ¿no? Con un ejemplo que yo creo que es bastante gráfico, ¿no? Hace un segundo preguntabas a alguien que estaba en la sala si había entendido una terminología en inglés, ¿no? El lenguaje tiene que ver con actitud, tiene que ver con la vida, pero también tiene que ver cómo nos enfrentamos a situaciones cambiantes, ¿no? Yo que he sido muchos años emigrantes en uno de los países donde he vivido casi 16 años fue en Holanda. Cuando aparece la primera revolución tecnológica, hay un cambio inmediato en la manera de relacionarse la gente con el lenguaje, ¿no? Y aparece lo que los holandeses identifican como lenguaje turbo. ¿Qué era el lenguaje turbo, no? Pues era la incorporación de terminología inglesa a esa nueva realidad que le aportaba precisamente ese cambio tecnológico, ¿no? Ese es el primer paso, entiendo yo, ¿no? Que es saber realmente dónde estás, ¿no? El segundo, Holanda, que durante muchísimo tiempo fue probablemente un ejemplo clarísimo del desarrollo muy intensivo también en el sector primario, hasta que la legislación empezó a prohibir, entre otras cosas, pues que los campos fueran prácticamente un estercolero, ¿no? ¿Qué hicieron los holandeses? Inmediatamente lanzaron sus proyectos de sector primario al sur de Europa. Pero inmediatamente suplieron esa carencia con laboratorios de I+D muy potentes, donde al día de hoy nosotros estamos recibiendo el resultado de lo que ocurría en esos laboratorios y precisamente nosotros no hacemos nada. Es decir, seguimos tirando al campo de una manera bastante gratuita el estiércol que salen de las granjas, ¿no? A eso me refiero yo con adecuación inmediata a una realidad y más en la actual que cambia a una velocidad de vértigo, ¿no? Fijaos, la digitalización, la tecnología, por supuesto, lo citaba también Mauricio, tiene que repercutir directamente en la calidad de vida de las personas. Está para facilitarnos la vida. Esto es así, pero es que nos cuesta mucho entenderlo. Por centrar también un poco el tiro, cuando hablamos de esta disrupción tecnológica en las empresas, por mi cabeza siempre vienen los mismos conceptos desde hace un par de años. Impresión 3D, biogenética, que lo comentaba antes con Laura, Internet de las cosas, transformación digital, Big Data, robótica, inteligencia artificial, realidad aumentada, computación en la nube. Son estos sectores donde están centradas todas las miradas en lo que queda de 2019, que ya no es mucho, más mirando a 2020. ¿Por dónde pasa el futuro más próximo del que hablábamos antes? ¿Por qué sectores productivos, Mauricio? Yo creo, en alguna ocasión me preguntaron si la innovación y los procesos de innovación valen para generar para todas las compañías, es decir, si el proceso y la metodología que nosotros hemos desarrollado, la forma de trabajo, valdría para otra compañía, y yo realmente me doy cuenta que ni siquiera me vale para las áreas que tengo en Sudamérica, por ejemplo. O sea, creo que cada compañía, está enfocada en un mercado, está enfocada en un país, está enfocada con un contexto que hace que ese proceso de innovación tenga que ser ponderado y tenga que ser configurado de manera diferente. Sí que puede ser similar y sí que puede ser pues parecido, pero realmente cada compañía debe velar por ponderar ese proceso de manera adecuada en búsqueda de lo que decía al principio, del valor que has detectado. Si partimos de la tecnología, yo vuelvo a mi libro, yo siempre parto del valor, pues no te podría contestar. Yo lo que sí que te podría contestar es
dónde yo he detectado valor dentro de mi compañía y qué tecnologías puedo usar para llevar a cabo, ¿no? Yo, por ejemplo, en la búsqueda del foco y del valor, nosotros somos fuertes en ciberseguridad y en InsurTech, y sí que puedo decir que, por ejemplo, tecnologías como el Big Data, la ciberseguridad, tienen mucha potencia, porque además tienen un ámbito predictivo que es muy importante a la hora de poder hacer frente a cualquier vulnerabilidad o incidente que pueda, o amenaza. En el ámbito InsurTech se habla mucho de blockchain, sí que es verdad que teóricamente tiene muchas capacidades, pero como se decía anteriormente, oportunidades y valor real que puedas materializar con una tecnología como blockchain, a pesar de que se habla, realmente nosotros no hemos detectado, pero a lo mejor es que nosotros no hemos detectado en nuestro ámbito y en nuestro contexto, y hay otra compañía que está al lado de la nuestra que lo detecta. Por lo tanto, más que de tecnología, yo parto de valor y luego miro la tecnología, por lo que creo que no te puedo contestar. Voy a ver si Laura puede darme otra respuesta, porque además en Innovation Company tengo entendido que, de hecho, mira, blockchain, lo ha citado él, fintech creo que tenéis también, o sea, tenéis realmente todas las verticales. Sí, pero yo estoy de acuerdo con Mauricio en que una gran tendencia y un nuevo área por explotar en innovación es el tema del dato, ¿no? O sea, al final se habla mucho de Big Data, pero a día de hoy todavía no se ha llegado a encontrar una manera de sacarle un valor a ese dato. O sea, ese dato tiene mucho valor encerrado, se tratan volúmenes ingentes de datos en las compañías y todavía se está investigando y tratando de encontrar la capacidad de analizar ese dato y sacar conclusiones, ¿no? Por lo tanto, yo diría que las tendencias de inteligencia artificial y de machine learning, que al final es el aprendizaje de las máquinas para aprender a tratar esos datos de una manera automática y extraer un valor, sería la gran tendencia del año 2020. Sí, el dato además es la nueva moneda del siglo XXI, eso dicen. Hay por ahí, no me gusta la palabra gurú, que lo he dicho antes, pero bueno, hay por ahí algunos futuristas, casi tecnólogos, podríamos decir, que han citado alguna vez alguna frase de estas, el Armagedón de los datos es inminente. Y de hecho, por puntualizar en el programa Innovation Company, sí que vemos compañías que están muy centradas en extraer ese valor de los datos y dotarles de una tecnología segura, ¿no? En relación también con lo que comentabas de blockchain, que también está evolucionando a pasos gigantes. Y de ciberseguridad. Miguel Ángel, nos encontramos en Segovia, que por otra parte lo llevamos destacando toda la mañana, es un activo estratégico geográfico muy importante, un enclave atractivo para ubicar nuevos proyectos empresariales, lo destacaba también su alcaldesa a primera hora, industriales por supuesto, elevado capital humano. ¿Cómo valoras el pulso innovador de las empresas segovianas? Tú que además tienes relación directa. No tengo ni idea. No existe, no hay pulso innovador de las empresas No tengo ni segovianas. idea. No lo sé. Pues eso es una buena pregunta igual para, no sé si por aquí hay empresarios, me imagino que sí, segovianos, luego en el turno de pregunta voy a trasladar la pregunta al público, si os parece. Pues para finalizar me gustaría casi a modo de conclusión, porque sí que creo que es interesante y seguramente haya preguntas entre el público, destinar 10 minutos finales a que podáis trasladarles a ellos lo que consideréis, para poner punto y final un poco a esta mesa y en definitiva, ¿cuáles consideráis, Mauricio, que son las claves para conseguir materializar negocio en base a esta innovación de la que estamos hablando en cualquier empresa española? Yo lo he comentado antes. Tener un proceso que te regule, te ordene todo el ciclo de la consecución del valor, desde la idea, la valoración de la idea, que la considero fundamental. Es decir, tienes que, antes de poner y dedicar recursos y tiempo a algo, tienes que estar seguro que lo vas a poder materializar y sobre todo lo vas a hacer en tiempo, o por lo menos vas a poder competir para hacerlo en tiempo con posibles otras compañías. Que también regule el diseño de lo que es la solución de forma ágil y también estructurada, y sobre todo también desde un inicio se vaya pensando cómo lo vas a implantar o llevar al mercado, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, es el tener un ecosistema que te facilite y te amplifique las capacidades en base a lo que hemos comentado de Open Innovation. Y por último, el tener dentro de una compañía roles en diferentes dimensiones que realmente te permiten sacar partido de todo lo que se vaya identificando y todo lo que se vaya trabajando. Roles en técnicos, de negocio, de marketing, de producto, que trabajen de forma coordinada y realmente como un equipo. Creo que eso es lo fundamental. De forma muy breve os voy a pedir, Laura.
Para mí la manera de hacer negocio en torno a la innovación sería encontrar un buen encaje entre las startups en los modelos de innovación abierta con las corporaciones. Si las ideas son buenas pero el encaje no funciona, no se va a llegar a ningún sitio, y si las corporaciones no están lo suficientemente maduras para incorporar esas nuevas ideas, tampoco se va a llegar a un puerto. Miguel Ángel. Permitidme que os vuelva a colocar un ejemplo de mi actividad, ¿no? Estoy completamente seguro que un porcentaje alto de la gente que nos acompaña en la sala en algún momento comentó a su compañero o compañera: quítale el paquete al niño que tiene el pañal saturado. Simplemente ese comentario durante muchísimos años no tenía respuesta, ¿no? Desde Drylock se identifica una vez que el primer proyecto absolutamente innovador no tiene la aceptación en los mercados de Centro Europa, iniciar una segunda andadura innovadora que aparece exactamente hace 3 años y medio, con lo que nosotros identificamos como tubos mágicos. Esos tubos mágicos generaban un nuevo diseño en el pañal, que a la vez tenía una repercusión absolutamente innovadora, pero también con un carácter desde el punto de vista de la utilización de ese producto con el niño, que era mucho más confortable, ¿no? ¿Qué podías hacer con ese producto, ¿no? Por supuesto, patentarlo, ¿no? Pues podías recurrir, como decía Mauricio hace un segundo, a la gran competencia, ¿no? Y la gran competencia en este sector, sin lugar a dudas, es una multinacional americana que se llama Procter, ¿no? Le entregamos el producto, le dijimos que lo analizara, le dimos 15 días para que nos diera una respuesta. Al tercer día nos llamaron y nos dijeron: ¿cuánto quieren ustedes por esta patente? Y nosotros le dijimos: compartirla. Y a partir de ahí fue una explosión que no os podéis ni imaginar. Por lo tanto, un ejemplo desde el punto de vista terrenal, nada que ver con la actividad que vosotros tenéis, pero que tuvo un efecto tan absolutamente demoledor en el mercado, que en estos momentos es una referencia y por primera vez en la historia tiene una consecuencia práctica. La consecuencia práctica es que Drylock ha hecho la inversión industrial más grande que nunca se haya hecho en la provincia de Segovia. Esa es la historia. Pues, bueno, un aplauso por favor para los 3 ponentes. Muchísimas gracias. Me temo que tenemos tiempo para una pregunta. Por ahí el primero que ha levantado la mano, caballero. Sí, yo quería preguntar a Miguel Ángel, que has contado, hablando de Procter, si realmente Procter hubiera, no sé si me oyes. ¿Me escuchas bien? Que estoy un poco sordo. No sé si tenemos... Mira, dale el creo que micrófono. le Baja vamos a el micro, facilitar ya. un micrófono en 2 segundos. Sí, este último punto que has comentado sobre la patente, de esta patente, Procter y demás, si no hubiese sido por esa simbiosis entre ambas, ¿tú crees que esta nueva tecnología aplicada a los pañales habría tenido éxito en la distribución en los mercados no del norte de Europa? Son conceptos distintos, ¿no? El primero era un concepto absolutamente revolucionario porque ese elemento que yo creo que al día de hoy tiene mucha crítica, que es una materia prima que viene de los bosques, que es la celulosa, aparecía un producto que dejaba de utilizar la celulosa, ¿no? Dejar de utilizar la celulosa, evidentemente, tenía una relación directa con el respeto al medio ambiente y con las nuevas tendencias, ¿no? Pero a veces el mercado rechaza ese tipo de productos precisamente porque no es el momento. Y si tú no estás alerta a eso, probablemente identificas que has fracasado. Pero como yo creo que el talento que tiene las casi 2.500 personas que en estos momentos colaboran en Drylock, en un periodo absolutamente récord, volvió a insistir en un nuevo proyecto. Y ese nuevo proyecto es el que hoy, de todas maneras,
en los mercados globales tiene una aceptación absolutamente escandalosa de buena. Es verdad que con un porcentaje de reducción distinta a la que el pañal tradicional sigue utilizando, ¿no? Me refiero a la celulosa, claro. Tenemos que dar por finalizada esta mesa redonda. Don Miguel Ángel González, director general de Trilog Technologies, doña Laura Caballero, responsable de Innovation Company de la COE, Mauricio Barroso, don Mauricio Barroso, director de innovación de Entel, y ha sido un placer. Y si os parece, vamos a dar el relevo al siguiente interventor, que en este caso va a ser don Pablo Jimeno, economista, conferenciante.